Hola, ya estamos de vuelta con 2 nuevas horas de viajes hacia ese mundo único y desconocido que aquí nos gusta. Hasta las 4 vamos a estar, las 3 en las Islas Canarias, y ojalá disfrutéis del programa tanto como nosotros haciéndolo. 2 y 11, 1 y 11 en las Islas Canarias. Saludar a nuestros invitados. Diego Cortijo, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Viajero, te los has llevado toda esta panda a la Isla de Pascua y no me habéis llevado, ¿eh? Y qué bien nos lo hemos pasado. Lo tengo apuntado eso, ¿eh? Bueno, hombre, Miguel, ya vendrás para otra. Si Dios quiere. Miguel Pedrero, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas. Recién venido también de la Isla de Pascua. Fran Contreras, buenas noches. Buenas noches. Y ahora Ana. ¿Eso qué es? Hola. Buenas Sí. noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Sí, espera, tenemos un sonido de, creo que de danzas que teníais por ahí. La primera impresión, Diego, ¿cuántas veces has estado en la Isla de Pascua? Esta era la tercera vez. La tercera. La tercera vez que iba. Y- Pero bueno, esta vez ha sido un poco más rapidito. Con el grupito hemos estado 9 días, estupendamente. Sí. ¿Y qué impresión se saca? Porque Bueno, venís muy ¿qué alucinados, te digo, islas hay muchas islas. Te vas a la isla de La Palma, por ejemplo, Besovnis, tienes unos mares increíbles, no hace falta irse tan lejos. Igual que digo la isla de La Palma, digo un montón de ellas en España, ¿eh? Hombre, para mí este ha sido un poco un viaje diferente porque iba un poco con esta gente, guiándoles, mostrando lo que para mí ha sido muy personal. Lo enseñaba por primera vez a amigos. Y yo verles sus caras, cómo reaccionaban se ante los disfruta, lugares, ante los lugares, yo me quedaba alucinado. Ya, pero vamos a escuchar un sonido que habéis traído ahí de unas danzas y unos saludos que hacían los colegas de por allí. Así os saludaban cuando llegabais a la isla, estos colegas. Miguel. Bueno, no, es una danza tradicional, bueno, la que tuvimos la oportunidad de ver, grabar, incluso, bueno, yo creo que nos concedieron un gran privilegio y es que tuvimos la oportunidad de ver cómo se preparaban, cómo se pintaban antes de salir a escena, podríamos decir. ¿Son ¿no? danzas religiosas, místicas, o espirituales o...? Son danzas tradicionales, son danzas de guerra, como dice Diego, y sobre todo lo que transmiten es una tremenda fuerza, ¿no? Una fuerza tremenda, que yo creo que es la fuerza que tiene la isla. Diego nos decía antes de ir que en Pascua uno tiene una sensación especial, ¿no? Nos contaba que era como estar en una especie de sueño, ¿no? Yo no me lo creía, pero una vez que llegas te das cuenta que estás quizás más tranquilo, haces las cosas de otra manera. Llegamos muy nerviosos porque fueron muchísimas horas de vuelos, entre escalas, 34, 35 horas, una barbaridad. Y llegamos muy cansados y algunos muy nerviosos, y sin embargo llegar a la isla y la cosa se relaja, ¿no? Y las prisas se acaban y puedes visitar los lugares, los ajus, ver los moais con muchísima calma. Y luego yo creo que eso también tiene que ver con la sensación de aislamiento. Date cuenta que es probablemente el lugar poblado más aislado del planeta. Pertenece a Chile, al país chileno, pero está a unos 3.600 kilómetros de la costa chilena y a unos 4.100 de Tahití. Por lo tanto, es un lugar absolutamente aislado. Y los Rapa Nui y los habitantes de Isla de Pascua tienen esa misma sensación, una sensación de aislamiento, de ser una gotita de tierra en medio del Océano Pacífico, de ser precisamente el ombligo del mundo, que ese es el verdadero nombre de Isla de Pascua. Vamos a escuchar un poquito más esa música. Fran, ¿cuál es tu primera impresión cuando lleguéis a ese lugar? Oye, es muchas emociones. Hombre, Pascua para mí, que lo he estado viendo desde pequeñito en la tele, en libros, en revistas, pues llegar al aeropuerto de Mataveri fue hacer un sueño realidad, y lo he vivido como el niño que le da su primer regalo y mira con esa mirada limpia, que pregunta y se pregunta por todo. Mataveri es ahora el aeropuerto, pero era el primer lugar donde la NASA quería poner una estación espacial, así que imagínate. Yo no sé si ellos irían calmados, pero lo de Pascua es un caleidoscopio de colores, de olores, de juegos de luces, que se reinventa cada día. Te embargan
los atardeceres, te embarga la bóveda celeste, el olor dulzón de las flores, la tez de las personas. Es un lugar donde no sabes dónde tienen los límites la realidad, y es un lugar donde el misterio se pierde entre tus dedos. Es un poquito irritante porque parece que lo vas a descubrir en cualquier momento, pero no hay solución a todo lo que ves. Esta noche vamos a intentar dar algún dato de ese misterio. Si bien nos escuchan, está saliendo ahora China, Beijing, pero también algunos puntos ahí en la isla de Pascua. Seguramente habrá gente esta noche que esté escuchando Radio Nacional de lo que habéis dejado por ahí. Hay muchos turistas, Diego, es un sitio turístico, no llegan más que viajeros, gente que realmente está interesada por el asunto. Bueno, la isla vive del turismo, prácticamente todo el mundo se mueve alrededor del turismo. Sí que llega turismo, lo que pasa es que claro, el turismo que llega, pues creo que las cifras son unos 30.000, 40.000 al año, lo que allí llega, lo que se mueve. Pero bueno, lo bueno de Isla de Pascua, y yo creo que todos los compañeros lo han podido vivir, es que tú ves la isla solo, porque sí hay turistas, pero bueno, son grupos reducidos, que vienen por muy poquitos días y se mueven a unas horas muy determinadas, a unos puntos muy determinados de la isla. Si uno va con un planning mucho más abierto y conociendo bien cada rincón, es que lo ves solo. Y eso es un lujo en un sitio como ese. Suerte de viajar con alguien como tú que conocía la isla, ¿no? Bueno, yo creo que conozco algo humildemente, pero cualquier Rapa Nui allí te puede enseñar rincones cada tarde que igual te pasas una vida y no descubres todas las esquinas, todos los misterios. Te puede sacar cualquier Rapa Nui por ahí a mostrarte un petroglifo que quizás muy pocos han visto, y te da esa confianza y dice: mira, amigo, ven que te voy a enseñar algo que a mí mi abuelo me enseñó y quiero enseñártelo a ti, ¿no? Eso todavía sigue ahí todos los días. ¿Hablan castellano? Sí, claro, ellos pertenecen a Chile, entonces hablan todos castellano. Vale, pues algunos de esos secretos vamos a tratar de descubrir esta noche con nuestros invitados, y tras esa introducción nos vamos de viaje. Una isla, como decíamos, que está a 3.800 kilómetros al oeste de la costa de América del Sur. A 2.200 kilómetros se localiza Pitcairn, la isla habitada más cercana, y a 3.000 kilómetros el archipiélago de Juan Fernández, perdido en mitad del mundo. Y a 4.100 Tahití. Es el lugar poblado más alejado de cualquier lugar. ¿Quién lo descubre? Historia un poco de la isla. Pues esto fue en 1722, como ha dicho en la introducción, Jacob Roggeveen. Llegaron allí un poco buscando las tierras de Davis, que supuestamente el pirata había querido vislumbrar, y lo que pasa que llegaron y estuvieron muy poquitos días. De hecho, esa expedición decía que veía figuras que parecían de barro a lo lejos, a las que ni siquiera prestaron atención. Y luego posteriormente llegaron otras expediciones, ya en el 1770 fueron los españoles. Felipe González de Aedo. Eso es. Y además hace planos de la isla y establece el primer contacto amistoso, porque Roger deja unos cuantos muertos en la isla. Tenemos aquí en Madrid, en el Museo Naval, el primer mapa, la primera carta náutica que se hizo de la isla de Pascua, que la hizo esta expedición española. Los que cuando llegaron enseguida hicieron a los Rapa Nuis, les llamaron y les hicieron firmar el traslado, el paso de posesión de esas tierras para la corona española, ¿no? Nada más llegar les dijeron: esto es nuestro. Esto es nuestro. La rebautizaron como Isla de San Carlos. La isla de San Carlos. Y dejan y abren el primer enigma, Miguel, Diego, porque esa expedición española hace referencia a que lo que es los indígenas que se encuentran no tienen rasgos normales, son rasgos europeos, y lo dejan escrito. Alguna introducción de las que tenemos preparadas hablan de que eran gente diferente a la que habían visto en el continente, ¿no? Ellos son los primeros. Ajá. Sí, siempre se habla un poco ahí, muy ligeras, hay que decirlo, también referencias a eso, ¿no? Tez más bien clara, altos, delgados y pelirrojos, incluso rubios. Es un dato muy curioso. También la gente que vemos hoy día también la queremos ver así, pero más bien ha sido por las mezcolanzas de los europeos que se han dado ahora. No deja de estar casi muy cerquita de toda la Polinesia francesa, y bueno, y más las últimas décadas ahí europeos han pasado mucho tiempo. Concretamente hubo un personaje, Dutruy-Bournier, un francés, que se quiso hacer rey de esas tierras, y prácticamente estuvo con casi todas las mujeres de la isla, ¿no? Y hoy día casi todos son descendientes de ese gran dictador que se quiso hacer con esta pequeña isla. ¿Cómo es geográficamente la isla? ¿Grande, pequeña, tiene ríos, montañas? Pues mira, exactamente son 163 kilómetros cuadrados, si no me equivoco. Es una isla volcánica, delimitada, digamos, es como un triángulo muy chiquito. Para que os hagáis una idea, pueden ser como 3 lados, uno de 14, 17, 21 kilómetros. Un triángulo de esas medidas. Isósceles.
Sí, aproximadamente. Y las esquinas las forman un poco los 3 volcanes más jóvenes que hay entrado en erupción, ¿no? Que son el Terevaca, el Cao y el Ranoraraku, ¿no? Pero es relativamente llana. Sí, el punto más alto son unos 450 metros. Yeah. Pero sí es bastante llanito. Fácilmente comunicada una con otra. Con los lugares se puede acceder fácilmente de un sitio a otro. Es que hay 3 carreteras allí, Miguel. Hay 3 puntos donde puedes acceder con vehículo y todo lo demás. O vas andando o vas en caballo. Nada más. Están los puntos, un poco el acceso al punto turístico por excelencia, que es la playa de Anaquena, de la que lo haremos un lugar idílico, y poco más. Sí, la distancia más larga de punta a punta en ese triángulo son 24 kilómetros, para que te hagas una idea. Es decir, está todo cerca, todo tremendamente cerca. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Dos y 24, 1 y 24 en las Islas Canarias, 900, 137, 137 cosas mágicas que pasan en la radio. ¿Cuántos habitantes tiene la isla? Pues no llega a 4.000. Y nativos, la mitad incluso. ¿2.000? Unos 2.000. Fíjate. ¿Y el origen de esos nativos? Hay mucha controversia acerca de ello. Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que nos tendríamos que remontar quizás a la... Bueno, la historia oficial te dice que probablemente los primeros pobladores son parte de la cultura lapita, que es una cultura polinésica, y que seguramente sus primeros habitantes llegaron en canoas arrastrados por las corrientes. Pero hay mucha historia. La teoría oficial es la siguiente: entre el año 400, 800 después de Cristo, es un poblamiento de origen polinésico. La construcción de los moais, que es quizás el misterio por el que es conocido Pascua, se inicia alrededor del año 800 hasta el año 1600 y pico. A partir del año 1680 después de Cristo, siempre estamos hablando, ocurre un suceso al que tampoco hay una explicación del porqué, y es que los Rapanuis comienzan a derribar esos moais, ¿no? Y a partir de ese momento ya viene la gran desgracia para los Rapanuis, que es el contacto con el hombre occidental, ¿no? Porque como ha sucedido en otros lugares del mundo, a partir de ese momento comienza su gran sufrimiento. Muchos de ellos son capturados y llevados al continente como esclavos, sufren persecuciones, muertes. Algunos regresan, pero regresan enfermos, con lo cual transmiten enfermedades al resto de los Rapanui y mueren prácticamente todos. De hecho, otro de los grandes misterios, que son las tablillas Rongo Rongo, supuestamente un alfabeto desconocido que contaría esa historia desconocida de Pascua. No existen intérpretes, porque aquellos que podían traducir esas tablillas Rongo Rongo fueron esclavizados, murieron y se perdió toda esa sabiduría, ¿no? Acabo de comentar lo que es la versión oficial sobre el poblamiento de Pascua, pero hay muchísimos enigmas, y desde luego esta cronología, bueno, está basado en algunos hechos, en algunas investigaciones, pero yo creo que no está del todo clara, ¿no? Y sobre todo hay infinidad de cuestiones. Está la hipótesis peruana, ¿no? Es decir, que pudiesen ser incas. De hecho, el último día de nuestro viaje estuvimos en el Museo de Arqueología de Lima y vimos unas máscaras de una cultura, la cultura de los chachapoy, que son muy parecidos a los moais de Pascua, ¿no? De todos modos, la leyenda fundacional de Pascua tiene muchísimo que ver con las leyendas fundacionales de otros muchos lugares del mundo, ¿no? Cuenta la leyenda que el gran Hotumatua. Sí, un hechicero del rey Hotumatua recibió en sueños la visita del dios Makemake, que sería el dios creador dentro de la cosmogonía pascuense, que además es otra cuestión muy extraña, ¿no? Porque es un dios que no tiene similitudes con ningún otro dios de la Polinesia, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay un misterio. Bueno, este dios se presenta en sueños a este hechicero y le dice que la tierra en la que moraban, la misteriosa tierra de Iba, que nadie sabe dónde se encuentra, iba a ser tragada por las aguas, y por lo tanto debían huir.
el hechicero se lo dice al rey, y el rey le ordena que busque, mediante sueños y viajes astrales, una tierra a la que se puedan trasladar, ¿no? Ese hechicero, mediante un viaje astral, divisa la isla de Pascua, ¿no? A partir de ahí hay varias versiones legendarias, todas ellas. Una dice que que llegaron 7 exploradores, los 7 hijos de Jotumatua, que fueron los primeros en poner los pies en la isla, y otra versión dice que, bueno, fue el propio rey el que salió con algunos de sus seguidores, los hechiceros, y finalmente encontraron esa isla. Es decir, que según las leyendas, el fundador de Pascua fue, del linaje Rapa Nui, fue el rey Jotumatua, que llegó de una tierra desconocida, la tierra de Iva, que fue tragada por las aguas. Curiosa historia que recuerda mucho a lo de los diluvios de todas el resto de las civilizaciones, ¿no? O al libro de Zu, con esos 7 exploradores relacionados con los Emsumhor en Egipto. En lo que ha contado Miguel hay una cosa clara. La historia y la arqueología oficial, la ortodoxa, no tiene claro nada. Cuando en 1686 David da la primera reseña, pero en 1722 se hace la primera reseña oficiosa, y luego con Felipe González, lo que es Pascua, la cultura pascuense, es un recuerdo. Ellos encuentran ahí a una serie de indígenas que están guerreando, la cultura megalítica de los moais, esta parte olvidada, y quizás uno de los grandes misterios de Pascua es que tiene una existencia de 300 años, no se sabe nada. Lo que sí que parece cierto es que según todos los estudios habría 2 grupos, y ahí Diego nos puede apuntar mejor, ¿no? Habría 2 grupos raciales bien diferenciados que avalarían tanto la teoría de la colonización polinésica como una posible colonización continental. Por un lado, los Hanau Momako, o raza delgada, procedente de la Polinesia, y luego los Hanau Epe, o raza ancha, de un supuesto origen continental, conocidos por todos los oyentes por orejas cortas y orejas largas. ¿Quiénes eran esos? Pues para mí es uno de los misterios. Es que la historia de los orejas largas y orejas cortas no queda bien definida. ¿Quién serían los orejas largas? ¿Los de Polinesia o...? Es que tampoco se puede entender del nombre de hombres corpulentos y hombres delgados como que son 2 razas diferenciadas, pero no hay ninguna crónica ni nada que te diga de dónde pudieran venir. Es que la historia de las orejas largas, las orejas cortas, que hubo una batalla que fue la que acabó con el culto a los moais y todo esto, se pierde entre leyendas. No se sabe ubicar de cuándo es, ni de dónde es, ni siquiera se sabe concretar si viene antes o viene después de la historia de Jotumatua. ¿Fue Jotumatua el primero que llegó a esa isla y llevó a todo su pueblo? Allí había unas razas antes. ¿O las razas de las orejas largas y orejas cortas fueron las que se dividieron en los clanes de Jotumatua? Yo he indagado mucho sobre este tema y no queda claro. Hay mucha mitología del turismo también. Se han creado muchas leyendas, muchas historietas para los primeros exploradores, donde se han mezclado muchos conceptos. Como bien ha dicho Miguel, el problema y la gran tragedia de esta isla es que a raíz de los primeros contactos, y sobre todo a principios del siglo XIX, a mediados del XIX, que fueron cuando se llevaron a toda la población, se le llevaron al continente como esclavos, se llevaron a todos, se llevaron a los arikis, se llevaron a los Cojaorongorongo, a aquellos que sabían leer las tablillas, se llevaron a todas aquellas personas que tenían el mana, que conocían las tradiciones. Y los pocos que volvieron llegaron llenos de enfermedades, hasta tal punto que creo que fue en el 877 quedaron 110 personas. Miguel, 110 personas, ¿qué son de la cultura, de esta cultura con la que fascinamos hoy día cuando llegamos a esa isla, ¿no? 110 personas no son nada, y más pensando lo que pudieron dejar allí, ¿no? Se perdió todo. Entonces, lo que podemos ir arañando hoy día es muy poco. También hay mucha mitología, se ha repetido mucho, y es lo que ahora la arqueología está intentando un poco limpiar, por llamarlo de alguna forma. Son estos mitos de fechas, se habla del 1680 como una fecha de un colapso, porque se ha repetido mucho por investigadores, y poco a poco ahora se va viendo que el real colapso de esta cultura fue por el contacto extranjero. Cuando llegó el contacto, el concepto, los esquemas culturales, todos sus ritos, todo cambió. Imagínate para esas gentes aislados allí, que de repente le vengan unos tíos en unos barcos impresionantes, lanzando salvas, unos disparos cargándose medio cerro, pues para ellos eso les cambió todos los esquemas. Ese fue el real colapso. Ese fue el real colapso que hizo que abandonaran el culto ancestral, el culto a los moais. Ese fue el cambio que rompió con todo lo antiguo. ¿Qué pasa? Que también los primeros exploradores no incidieron en intentar recopilar lo que ya había. Entonces, hoy día
arañar lo que fue Isla de Pascua es muy, muy difícil, y por eso es lo bonito y el gran misterio, ¿no? Y 33, 1:33 en las Islas Canarias, esta noche dándoos algunos datos de ese misterio de la Isla de Pascua. Habéis traído bastantes testimonios y sonidos. Yo quiero que escuchemos el primero. Es Edmundo Edward, bueno, arqueólogo, más de 30 años de investigación. Recientemente ha hecho trabajos de astroarqueonomía con Belmonte, el investigador español. Y lo que vamos a escuchar... Bueno, Pascua surge en el inconsciente y lo pone en la popularidad Erich von Däniken en 1969 con un libro que se llama Regreso de las Estrellas. Antes de irnos hablábamos de Zacarías Sitchin y todos esos ilustres que en los 60 se dedican a hablar de esos dioses venidos del cielo. Bueno, pues Pascua se ubica en todos los mapas gracias a Erich von Däniken, quien dice que esos moais podrían ser el reflejo de esos dioses venidos del cielo. Y en España quien pone imagen, sentimiento y color a Pascua es Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez en la serie En busca del misterio para Televisión Española. Y lo que vamos a escuchar es a Edmundo Edwards en una de esas entrevistas a quienes fueron maestros, son maestros. Vamos a escucharlo. En el año 1956, cuando vino Thor Heyerdahl a la isla de Pascua con la expedición arqueológica noruega, uno de los primeros lugares que quería excavar era el altar de Vinapú para ver si existía alguna similitud entre estas ruinas y el Perú. El arqueólogo a cargo de esto, William Malloy, no encontró ninguna evidencia. Lo que sí es realmente asombroso que estas piedras tan bien labradas y tan parecidas a Sacsayhuamán existan en Isla de Pascua, pero también existen ruinas similares en el resto de Polinesia. En Marquesas también esta gente podía cortar la piedra de facción similar, y también en Guajine y en Bora Bora hacían grandes altares con losas de coral tan bien ajustadas como esta piedra. La otra cosa bastante curiosa es que, como Heyerdahl suponía, si hubieran vivido un grupo de incas aquí en la isla de Pascua durante más de 1000 años, sería muy curioso de que en el lenguaje de la isla de Pascua, en más de 2000 palabras que se han recogido, no exista ninguna que no tenga una raíz polinésica. Daba un poco las diferentes teorías de la gente que había pasado. Pones mala cara, Diego. No, es que es un tema muy interesante y yo creo que nos daría para mucho tiempo. Es que el tema del contacto inca, tampoco habría que hablar de contacto inca. Entraríamos en un tema del tema de dispersionismo, de culturas madre, de esas culturas que quizás hace quién sabe cuánto tiempo se esparcieron por el mundo y dejaron algunos restos, algunos vestigios que quizás no sabemos ubicar. Ya sabemos todos que siempre pasa, las culturas se superponen, se asientan unas encima de otras. Y es lo que pasa un poco en Vinapú y en algunos altares de la isla de Pascua, no solo en Vinapú, hay que decir. Vemos algo claramente igual a otros lugares del planeta. Son similitudes que no podemos pasar por alto, ¿no? Sí es cierto que no podemos ver contactos con Sudamérica. Es muy difícil. Hay algunas cosas muy aisladas, pero muy pequeñas. Se habla de la patata dulce, por ejemplo. El camote es claramente sudamericano. ¿Cómo llegó allí? Porque claro, las teorías hablan de que es más lógico que los polinésicos, que eran los navegantes, llegaran al continente y volvieran, que fueran los propios sudamericanos los que llegaran. También se habla de una expedición inca de Tupac Yupanqui, que fue el que un poco se atrevió a meterse un poquito en la mar y explorar esas islas. Tampoco hay mucho escrito sobre eso, no se sabe exactamente hasta dónde llegó. Y eso da pie también a esas teorías de que hubieran llegado a la isla de Pascua y hubieran dejado allí algunos restos. Pero es que en mi opinión también los incas usurparon cosas que ya estaban allí, ¿no? Entonces, hablar de incas y Pascua me parece que no, que está un poco fuera de lugar. Habría que hablar quizás de algunas culturas anteriores que dejaron ya restos allí, ¿no? Y como siempre, pues los Rapa Nuis ya se lo encontraron. Bueno, pero habría... Dale, no, Miguel. Digo que tuvimos la oportunidad de visitar un aju. Bueno, el aju sería el altar sobre el que se erigen la plataforma, el altar sobre el que se erigen los moais, ¿no? Y que probablemente son más misteriosos, mucho menos espectaculares, pero más misteriosos que los propios moais, ¿no? Edmundo Edwards lo pasó por encima y Diego lo acaba de nombrar. Estuvimos en uno de los ajus, yo creo que más fascinantes de la isla, Vinapú. El que tuvimos la oportunidad de contemplar algo absolutamente espectacular, que son bloques de muchísimas toneladas unidos milimétricamente. Además es un tipo de unión, de construcción muy parecida al que nos podemos encontrar en otras zonas de Perú, ¿no? Y propias de la cultura inca. Es absolutamente espectacular. Además,
Diego nos enseñaba los líquenes que surgían en la, digamos, en la unión entre dos o más bloques, ¿no? Lo que denotaba que es que por ahí prácticamente es que no cabe, bueno, no prácticamente, es que no cabe ni un alfiler. O sea, es algo absolutamente espectacular. Eso no se puede dejar de lado. Luego Diego hablaba de la existencia de la patata dulce, ¿no? Que obviamente es de origen americano. Bueno, fuesen los propios incas o otra cultura americana los que llegasen a Pascua, o como decía Diego, quizás es más lógico que los pascuenses, que eran mejores navegantes, llegaran a América, aún así ese contacto se ha producido. De América a Pascua o de Pascua a América, me da igual, pero ese contacto se ha producido. Y si grupos de pascuenses llegaron a América y se llevaron la patata, quiere decir que tuvieron contacto con esas culturas y volvieron con algún tipo de conocimientos que podrían haber puesto en práctica. Thor Heyerdahl, que quizás es el máximo representante de esta teoría, de la teoría inca, Heyerdahl yo creo que iba más allá y decía que los creadores de la cultura Rapa Nui fueron los viracochas, los dioses blancos, es decir, los dioses instructores de los pueblos americanos, ¿no? Que reciben diferentes nombres dependiendo de los lugares o incluso de las épocas, ¿no? Según él, esos viracochas fueron los que colonizaron las islas del Pacífico Central y por lo tanto también los que colonizaron Pascua, ¿no? Y para demostrarlo, en el año 1947 pone en marcha la expedición Kon-Tiki, que es, crea una balsa con los elementos que podrían tener los incas, una balsa de Totora. Efectivamente, muchos siglos atrás, y se plantea llegar hasta alguna isla de la Polinesia, ¿no? Bueno, sale de Callao, en la costa de Perú, y 101 días después recorre unas 4.300 millas y llega a la isla de Raroilla, ¿no? Después, como digo, después de 101 días de navegación. Hizo un poquito de trampa, ¿eh? Vale, porque fue remolcado para evitar la corriente que llevaba de California. Sí, es verdad. Pero luego es que hay más. Por ejemplo, hay leyendas del siglo XIX que han recogido algunos de los visitantes occidentales de Isla de Pascua, que han recogido leyendas de pascuenses en esa época que decían que Jotumatua, el rey iniciador del linaje pascuense, llegó con 300 de sus seguidores de una tierra cálida en dirección al sol naciente. Luego, se han encontrado en Pascua una serie de elementos, anzuelos de basalto, agujas de hueso, cuencos de piedra que no son propias de la cultura polinésica y que podrían venir del continente. Bueno, tenemos un montón. Y luego lo que acaba de nombrar Diego, que yo creo que no deja de ser interesante, ¿no? Que es una crónica de uno de los colonizadores que habla de algo absolutamente, yo creo que absolutamente fascinante, una crónica de Sarmiento de Gamboa que se refiere a Tupac Yupanqui, un viajero inca que al parecer llegó a algunas islas, no sabemos cuáles fueron esas islas, y que regresó al Perú con oro, sillas de latón y otra serie de elementos, ¿no? Curiosamente, como digo, no se sabe a qué islas fue, pero desde luego parece, según las crónicas de Sarmiento, que ese viaje duró 9 meses y no sería raro que llegara a Pascua. Y fíjate que no solo en Pascua, sino en la Polinesia, hay tradiciones que aluden a un dios, al dios Tupa o Topa, es decir, una similitud con ese nombre, ¿verdad? Claro, hay una similitud, yo creo. Déjame que os haga algunas preguntas a los oyentes. Dicen que, para ti, Diego, si es cierto que existe en Pascua el aeropuerto más largo del mundo, incluso para que aterrice un transbordador espacial. Todo lo contrario, es más bien cortito. Muy pequeño. Es una pista más bien cortita, y lo pueden decir aquí los compañeros, que el aterrizaje, el frenazo es brusco. Importante, ¿no? Sí. ¿Hay evidencias extraterrestres en la isla? Hombre, evidencias extraterrestres. Hay avistamientos ovnis, si quieres enlazarlo. Hablaremos después. Pero evidencias extraterrestres yo no las veo. Vale. ¿Rituales de sacrificios humanos que lanzarán personas a los volcanes en Pascua? ¿Hay algún relato de eso, algún tipo de datos? Nada, hay muchas crónicas de canibalismo, pero más asociado a algo ritual, pero nada relacionado con los volcanes, que yo sepa. Ya. Fran, y nos vamos enseguida con la segunda parte. Estábamos hablando de
de Vinapú, ¿no? Pero yo me quedaría con dos sitios que vimos. Uno es Mailahau Tepeu, un complejo ceremonial quizás de los más destacados, que está en la costa oeste, y las piedras son exactamente iguales porque hay muchos ajus y hay muchos moais, pero no son todos iguales. Y eso es algo que hay que aclarar. Diego nos lo vamos a hablar enseguida ahora de ellos. Pero hay determinados lugares, pues Aju Tepeu, la misma construcción que Vinapú, con el mismo corte de sillar, con ese trabajo de la piedra perfecto. El Aju Anga Poukura, un sitio donde estuvimos viendo el mar con los acantilados, exactamente igual, con unos sillares. A mí me recordaba estar en el templo de la Esfinge o estar en Abidos. Es que era absolutamente alucinante, porque era, incluso con los bloques de exteriores de la gran pirámide de Keops, es que la manufactura que tenían era sobrecogedora. ¿Eso implica una intervención extraterrestre? Que seguramente algún oyente lo estará pensando. Pues yo creo que no, pero implica un misterio más increíble, que es que habría que retrotraer o reescribir la historia, y que seguramente la cultura que hay allí, por un detalle que te voy a decir ahora, debía ser sobrecogedora, porque concretamente esos ajus, donde están ese trabajo de piedra, esa sillería, tienen orientaciones astronómicas. Eran unos conocedores de la bóveda celeste excepcionales, porque marcan solsticios de inviernos, solsticios de verano, marcan constelaciones como las Pléyades, marcan constelaciones como Orión. La primera razón, porque esos solsticios y esas orientaciones y salidas de estrellas les indicaban a ellos cuándo debían empezar el cultivo de determinados alimentos, cuándo venían determinadas migraciones de animales. Quizás algo más, no lo sabemos, pero son esos ajus concretos. Porque eso sí y los demás no. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Echa un vistazo, digo, a la foto que tengo aquí en la página web. Me dice dónde es, mientras nuestros compañeros nos ponen esa segunda introducción que nos va a hablar de un misterio de la isla de Pascua. Me ha enseñado, Diego, una foto que tenemos en la página web, que se ve una playa y 4 o 5 moais. 5. ¿Qué lugar es este? Esto es la zona de Tajai, es el sector de Tajai. Es un poco el sector que está más cerca del poblado de Hangaroa, y es también un poco el que está mejor acondicionado, mejor restaurado, y es donde nosotros el primer día abrimos un poquito de boca y vimos nuestro primer atardecer ahí, y bueno, espectacular. Eso ha sido chulo, ¿no? Bastante chulo. ¿Cuántos moais hay en total en la isla? Cerca de 1000, dicen. ¿Te puedes creer que nadie lo sabe? ¿No? Si te digo que no se sabe cuántos moais hay en Pascua. ¿No los han contado? No son tantos, ¿no? Mira, la cifra que más se maneja es un 883, 885. Es la cifra que han manejado John Valtirbull, por ejemplo, que es una arqueóloga que está haciendo muchísimos trabajos ahí en la isla. Pero yo, hablando con Francisco Torres, el director del museo, el que está más actualizado sobre todo esto, dice que el único trabajo serio y el único inventario que tiene es uno de un compañero suyo de la Universidad de Chile, que él sí que posicionó por GPS y fotografió solamente 705. Hay 100 y pico que no se sabe muy bien por dónde está. Entonces, no sabemos cuántos moais hay en Pascua, es alucinante. ¿Hay algunos todavía tirados por tierra en las canteras que no han salido de allí? Mira, si hay unos 800, más de la mitad están todavía en el volcán, a espera de llegar al punto de final. Otros a medio camino, otros posicionados en el altar, otros derruidos, tirados a las puertas de los altares, de los ajus. Están por toda la isla. Y alguno está falso debajo de las aguas. Sí. Como reclamo turístico para buceadores, ¿verdad, Diego? Sí. Sí, bueno, sí que hay moais en las profundidades de Pascua. Son aquellos que los navegantes se querían llevar y no pudieron subirlos al barco y se les cayeron. Hay uno que está como a 90 metros de profundidad, pero luego hay otro que esculpieron un poco para uno de los buceadores de ahí de la isla, que está a 30 metros, accesible para los buceadores, y sí que es un poco un reclamo turístico. Vamos. ¿Y a quién representan esas cabezas, esos moais? Bueno, yo creo que ese es el gran misterio. ¿A quién representan? Yo creo que en este punto tenemos que tirar también de la leyenda, ¿no? Y bueno, probablemente tenga algo de realidad, aunque desde mi punto de vista la cuestión es más compleja. La leyenda dice que un hechicero, un artista, no, creo que no era un hechicero, un artista, un escultor bastante conocido, o el escultor del rey, pues era molestado por el fantasma de su padre. Es decir, que le atacaba, no le dejaba dormir, no le dejaba comer, no le dejaba pasear. Este hombre no vivía, estaba muy mal. Entonces consultó a un hechicero, y este hechicero le recomendó que representase en una figura a ese fantasma que le molestaba, que era el fantasma de su padre. Y así lo hizo, ¿no? Construyó esa representación de su padre
la labró en piedra volcánica y la puso delante de su casa. Bueno, yo creo que esto es muy común, muy propio de diferentes pueblos, que es si hay un fantasma, un espíritu, algún tipo de entidad que te molesta, es decir, te está controlando, te está manipulando, lo que tienes que hacer es representarla de alguna manera, por ejemplo en piedra, y desde ese instante ese espíritu, digamos que se introduce en esa escultura, en esa piedra, y entonces tú eres el que lo maneja a él, ¿no? Cuenta la leyenda que a partir de entonces todas las personas que eran molestados por este tipo de espíritus comenzaron a construirlas. Sí, comenzaron a construir pues este tipo de representaciones, ¿no? Bueno, esa es la leyenda, y que tiene mucho que ver con la antropología de la isla, porque, y eso yo creo que luego tendremos tiempo para hablarlo, los espíritus están muy presentes en las creencias de los Rapanuis, y cada lugar, cada casa tiene su propio espíritu, ¿no? Además, los moais están mirando hacia el interior de la isla, están mirando hacia los poblados, ¿no? Digamos que sería un modo de contener, de retener o de apresar a los espíritus. Como digo, esta es la leyenda, pero eso es una parte de los moais, que sean los moais Cava Cava. Miguel te acaba de contar la leyenda de Tubuco Iu, que era el escultor que se encontró con esos demonios. El moai que vemos en las imágenes, o que vemos en todas las fotografías, bueno, moai significa imagen, y para ellos no es sino una escultura viva. Hablaremos ahora de mana, y lo que viene a reflejar es el espíritu de los antiguos jefes de cada linaje. Esa figura representaba a los actuales jefes de cada linaje o a sus antepasados, se ubicaba en esos ajus que eran plataformas ceremoniales, mirando siempre hacia el interior, porque ellos cobraban una vida, ese espíritu que se llamaba maná, y cuidaba de la fertilidad del pueblo, de los cultivos, de la caza, de la pesca. Los tamaños, lo escuchábamos en la introducción, vienen desde 4 metros, 4 metros y 21 metros y 12 toneladas y 170 toneladas el que más pesa, y vienen a ser una representación espiritual que cobraba vida en el momento que salían de la cantera, el Rano Raku, cuando eran sacados, y cobraban ese maná o esa energía que invadía supuestamente la isla cuando era completado en el aju, cuando se le ponía el pucao, ese sombrero rojo, y se le ponían unos ojos. La pregunta es, y ahora Diego dirá, se puede explicar, es cómo se transportaban. Es decir, estamos hablando de 17 kilómetros. Espera, que tenemos muchos testimonios ahí para ir viendo, los vamos sacando y vamos matizando. Me parece que esto tiene que ver con para dónde miraban los moais. Que miran todos hacia adentro y solamente 7 hacia el mar. La verdad es que yo sé más o menos por qué, pero me gustaría saber por qué todos preguntan eso. O sea, a mí me intriga saber por qué todos preguntan eso. Es porque quizá hay algo... Porque pensamos que es uno de los misterios relacionados con lo mágico de la isla de Pascua. Ya, es muy simple el tema, porque los moai eran colocados sobre sus plataformas, ¿ya? Y las plataformas con los moai son cistas funerarias. En el fondo, esa es la representación de un rey o de una persona importante que fallecía, que correspondía a ese clan o a esa tribu, ¿ya? Entonces, como eran situados en este lugar de acá, siempre en las zonas costeras, colocaban el moai mirando hacia el interior, porque la aldea estaba ubicada al frente. La aldea estaba ahí. Tenían sus gallineros, tenían sus paínas, tenían sus casas, tenían sus cuevas, tenían sus manabay, y era la aldea donde ellos estaban. Entonces, obviamente, iban a tener a su persona que ellos querían en el frente, en el patio. No les iba a dar la espalda al pueblo, siempre le daba el frente. Al frente para cuidar del pueblo. Claro. ¿Quién era este personaje, Diego? Pues este era Sergio, era uno de los guías del parque. Lo tenía muy claro. Sí, allí cada uno tiene muy claro lo que ha escuchado y lo que ha aprendido. Ah, su teoría. Sí, su teoría. Vale, escuchemos a Edmundo a ver ahora que nos cuenta acerca del trabajo de la piedra, si os parece, ¿vale? Esta piedra de acá está muy bien ajustada, como pueden ver. La técnica que utilizaban para tallar esta piedra es golpearla con un bolón de basalto bastante denso, y van entonces quebrando toda esta superficie que tiene bastante poros hasta que le dan un aspecto bastante parejo, justamente para alinear y cortar estos vértices.
usaban normalmente el horizonte del mar. Se coloca la piedra frente al horizonte, uno se agacha, uno mira el horizonte y entonces uno puede percutirla hasta lograr una superficie completamente recta. Aparte de cómo trabajaban la piedra, ¿cómo transportaban la piedra luego hasta esos lugares, Diego? Los moais, pues sí. ese es otro misterio. Se han hecho muchos trabajos, muchos han demostrado muchas teorías. He visto montones de documentales que daban todas las versiones posibles. Hay versiones, hay infinidad de versiones, muchas. Lo que pasa que no se ha dado real explicación al traslado en vertical, porque todas las tradiciones hablan de que el moai caminaba. El moai era trasladado como si estuviera andando, ¿no? Y todos los trabajos y experimentos y la arqueología experimental que se ha hecho siempre es el moai tumbado. Y es algo que yo creo que es claro que el moai caminaba, porque si tú ves a los moais caminantes, que son los moais que quedan a mitad de camino, aquellos que quedan un poco a mitad de traslado, ellos siempre están tumbados al revés que en el sentido en el que iban. A ver si me explico. Realmente iban de pie, porque el punto de origen era el volcán. Ajá. Y el punto final era el altar, ¿no? Y siempre están o boca abajo, dándole la espalda al volcán, o boca arriba con la cabeza mirando al volcán. Eso quiere decir que realmente cayeron como si fueran en vertical, porque si realmente fueran trasladados horizontalmente, no tendrían un poco, estarían en las posiciones en las que nos encontramos a los que están a mitad de camino, ¿no? Es complicado, además, bueno, teorías, trineos, troncos, incluso machaque con palmeras. Fíjate, en Tangariki había un moai que se llevó a Japón para la exposición y quedaron las marcas de las cuerdas. Yo no sé si utilizarían cuerdas o no, pero de haber utilizado cuerdas, habría marcas en esos moais de cuerdas, y salvo en el de Japón, que se lo llevaron, no había cuerdas en ningún lado. Y la gran pregunta es, el suelo de Pascua tiene una profundidad útil de vegetación de 30 centímetros, 40 centímetros. Ningún moai, uno de 170 toneladas como hay los que hemos visto, aguantaría ese peso, no habría superficie para aguantar eso. ¿Cómo elevas el bocao al moai? Se elevaba con cuerdas, se instalaba ya al moai, se subía. En algún sitio he leído que... O habría que hacer caso a la leyenda. ¿Cuál es la leyenda? Las leyendas era que había determinadas personas que manejaban ese maná y que gracias a unas piedras concretas y específicas reutilizaban esa fuerza, ese maná, para que fueran caminando solos o que fueran elevados. Levitando. Sí. Y de hecho ha habido investigadores, incluso arqueólogos que han realizado excavaciones, como por ejemplo Francis Macier, que que incluso descubrió varios moais muy importantes, y él estaba convencido que el transporte de los moais pues era debido a este maná que él identificaba con algún tipo de fuerza antigravitatoria o electromagnética. Toma ya. Nos queda poco tiempo para llegar a las noticias de las 3. Hay multitud de preguntas que espero que después de los servicios informativos contesten nuestros invitados. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis seguir preguntando o participar en ese concurso que tenemos. En la segunda parte os hablaremos de más misterios de la isla de Pascua, ovnis y espíritus, casas encantadas. Hay un montón de historias que todavía queremos contaros. Nos iremos hasta Japón para ver cómo se sigue viviendo ese asunto ya parece olvidado del terremoto y del tsunami, y muchos otros misterios aquí en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, que todavía nos queda mucho por contaros. Enseguida volvemos. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora de este espacio en blanco. Hasta las 4 tenemos, y en este último tiempo todavía muchas cosas para contaros. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir, preguntar o participar en ese concurso que tenemos. Mandar saludos a Lucas Yáñez, que nos escucha en Salta, en Argentina. Estamos viendo nuestro planeta cada vez más lleno de puntitos. A Pachi, que está en Graz, en Austria. Ignacio García, en la Florida, Estados Unidos. José Garrido, en Salvador de Bahía, en Brasil. A Marcos Paz, en México. Y a Luis, que es peruano, que está en la isla Barrow, en Australia, trabajando como ingeniero en una base en mitad del océano, extrayendo gas, respetando el medio ambiente. Era una isla que estaba vacía y hay 400 personas trabajando allí. Desde cualquier parte del mundo se nos escucha. Las gracias y los saludos a todos. ¿Queréis saludar también a alguien que nos está saludando? Sí, está ahora en Buenos Aires. Sí, hemos visto que ha salido Buenos Aires, Distrito Federal. Se llama Fran, así que un abrazo para el guerrero de la luz. Está aquí Laura, está Cris, está Juan Marsella, Ana y Jorge estarán escuchando, así que allí que estás, sigue tu travesía, buen camino y luz. Un abrazote muy fuerte, un gran tipo.
Desde Kawasaki también nos están escuchando, en Japón, en algún lugar de Japón. Hay más que queremos contaros. Después de esa introducción seguimos, nos vamos a la isla de Pascua a seguir contando misterios de los moais y de otros asuntos que han descubierto nuestros compañeros. Después de 2 siglos de investigación, la isla de Pascua aún resulta ser un verdadero misterio para los arqueólogos e investigadores del mundo. Este enigma se debe principalmente a las más de 1 millar de estatuas llamadas moais que se encuentran sobre la superficie insular. ¿Para qué fueron construidos estos moais? ¿Cómo los construyeron? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿A quiénes representan? Los pobladores del lugar llamaban a su isla Tepito, o Tehenua, que significa ombligo del mundo. Esto a pesar de que solo mide 160 kilómetros de extensión y en su forma triangular 24 kilómetros en su punto más largo. Asimismo, su superficie es más bien baja. Tiene 3 volcanes inactivos, siendo el resto un terreno pobre, cubierto de polvo de volcán con escasa vegetación. El 5 de abril de 1722, el holandés Jacob Roggeveen descubrió la isla y la llamó de Pascua, debido a la celebración religiosa concordante con la fecha. No obstante, no fue sino 48 años después, con la llegada del español Felipe González, que se realizaron los primeros estudios y registros de esta isla. En estos estudios se da un dato curioso. Los españoles indicaron que los habitantes de la isla eran muy distintos de los habitantes de las Américas. Más bien, decían, parecían europeos. Es decir, los nativos de entonces tenían una piel blanca muy distinta de los pobladores actuales que hoy habitan la isla. Esto se debe a que toda la población originaria de esta isla, al parecer, fueron desapareciendo. Según estudiosos, esto se debe principalmente a la captura de pascuenses que los piratas realizaron en 1805 para venderlos como esclavos a las islas guaneras del Perú. Luego estos esclavos fueron devueltos a sus islas enfermos de viruela y lepra, reduciendo así una población de 5.000 habitantes a no más de 100 personas. ¿Pero qué son esos extraños rostros alargados que vigilan las riberas de la isla? ¿Qué representan y para qué fueron construidos? Los arqueólogos hablan que estos no eran más que monumentos funerarios que representaban a determinados pobladores, quizás ilustres, de la isla. Aunque quizás haya otras explicaciones. Nuestros invitados nos ayudan a desentrañar este y otros misterios de la isla. Hemos hecho una especie de resumen de lo que habíamos contado hasta ahora. 200 años todavía no sabemos exactamente para qué y por qué y cómo estaban esos. ¿Cuál es vuestra teoría? ¿Qué pensáis? Son muchas preguntas. Miguel antes ha recogido un relato muy interesante, un relato que recogió Stephen Chauvet, de cómo pretendían que a través de la escultura quedara recogida ahí el espíritu del ancestro, ¿no? Del antepasado. Bueno, es una leyenda que es muy probable. Entonces, no queda muy claro qué son los moais. Pensad que el culto funerario es muy posterior. El tema de usar los ajus para enterrar a personas es algo que se hizo mucho después, cuando cambió todo este culto a los moais. Pero antes el moai estaba allí, era un lugar sagrado, un lugar donde le rendían culto, era el lugar más importante, digamos, de la aldea. Yeah. ¿Qué puede representar esa figura? Todas iguales. ¿Antepasados fallecidos? Es posible. Las divinidades también es posible, pero que nadie diga exactamente lo que es, porque nadie lo tiene claro. No lo se sabe. Lo que era curioso es que cuando se sacaba de la cantera y se ponía encima de
la plataforma. De la plataforma, es como si adquiriera vida en ese momento, ¿no? Es lo que decían, ¿no? Las cuencas oculares las tallaban justo al final, cuando el Moai ya estaba erigido, tallaban las cuencas y en ese momento colocaban unos cristales de coral blanco, que eran lo que representaban los ojos. Entonces era cuando pasaban a ser Aringa Ora, rostros vivos. Era cuando adquirían ese mana, ese poder, y pasaban a ser estatuas vivas, ¿no? Ya. ¿Y la diferencia entre los que tenían tocado y los que no tenían tocados? ¿O es que se le caía? Es decir, ¿se le ponía una especie de gorrito? Sí, prácticamente todos tenían gorrito. Los que no lo tienen son porque no se le ha llegado a subir. Están todos... Pensad que los moais que hoy día están levantados son porque han sido restaurados. Ya. Todos estaban caídos. Vamos a seguir escuchando algunos de los testimonios que tenemos. Es de nuevo Edmundo, me parece, quien nos cuenta algo con respecto a cómo estaban orientados, que da una serie de datos nuevos acerca de esa hipótesis. Entonces vine con un amigo mío que es un astrofísico que trabajó mucho tiempo para la NASA, que se llama Malcolm Clark. Y Malcolm Clark sacó una computadora pequeña de bolsillo y empezó a hacer una serie de cálculos. Y me dijo, mira, me parece que estas torres indican la salida del sol y la puesta del sol durante el solsticio, el equinoccio, y también la salida de ciertas estrellas que eran importantes porque indicaban el principio de una festividad. Entonces empezamos a marcar todas las torres en un plano muy detallado, y una vez que teníamos todas las torres levantadas, yo le mandé el plano, él hizo una serie de cálculos y después decidimos comprobarlas en el terreno. Entonces yo me vine y coloqué postes en las diferentes torres, me coloqué arriba de una torre de observación como esta. Y enseguida vimos que el día 21 de diciembre, el solsticio de verano, el sol salió exactamente detrás de una torre y la sombra del poste que yo había colocado llegó y pasó exactamente por el centro de la torre. Es decir, que tenían una orientación muy concreta. Quien lo puso allí sabía... Es que lo que está hablando el mundo ahora es de las tupas. Las tupas son otro de los grandes misterios de esta isla. ¿Que no tenía que ver con los moais? No, son promontorios, son una especie de torretas que hay repartidas por la isla, que nadie sabe muy bien. Las tradiciones hablan de que eran observatorios de tortugas, pero hay algunos que están más alejados de la costa y que claramente no servían para ese fin. Y Edmundo fue con este investigador quien empezó a vislumbrar que quizás tuvieran algún tipo de significado astronómico, ¿no? Es lo que acabo de comentar, de que quizás estaban alineados alguno a esos puntos de elevación solar, ¿no? Yeah. No, lo llegó a comprobar, es decir, hizo experimentaciones. Son muy parecidas a las torres vigías que encontramos en culturas mediterráneas. Lo hemos comentado antes, servían para ver el paso de animales, ver el paso de pesca, pero Edmundo llegó a comprobar que tenían una concepción astronómica estelar, que podría marcar el inicio de temporadas para la agricultura, para la caza, pero que también podría marcar otra serie de cosas, y quizás habría que hablar ya desde un punto de vista más heterodoxo. Hablábamos de los moais. Nadie sabe lo que representan. Para la historia y la arqueología no dejan de ser sino estatuas vivas que cogían ese espíritu difunto. Pero a mí me gustaría incidir en la teoría de Graham Hancock, que pone en su libro El espejo del paraíso y que lo relaciona con Egipto. Hay que desmitificar mucho de la relación Egipto-Pascua. En el año 75, Antonio Rivera, luego lo publicó en su libro Expedición Rapa Nui, es el primero en dar pinceladas de lo que podría ser esa conexión súper heterodoxa. Incluso llega a vislumbrar o a mostrar que hay una especie de ancla en uno de los moais. Está explicado, Diego nos puede dar la teoría. Incluso cree ver en uno de las canteras, en uno de los moais, un barco con 3 postes, haciendo mención a una expedición de Ptolomeo. Lo cierto es que no tiene ningún sentido, salvo la nueva teoría de Graham Hancock. La leyenda fundacional de Pascua relaciona a 7 sabios exploradores, explica que parten de Giva y que llegan a Pascua. Bueno, pues en los textos de Fu se cuenta la historia de 7 dioses constructores que llegan al valle de Nilo desde una isla que también se hundía. En ambos casos, tanto en Egipto, con esos exploradores que son los que reflejan los moais, están en el Ajo Akibi. En ambos casos, las misiones de exploradores en la nueva tierra era marcar determinados lugares como sagrados y construir en ellos montículos muy precisos, con funciones muy precisas. De hecho, se ha comprobado que algunos ajus de Pascua se levantan sobre templos más antiguos, y es uno de los grandes enigmas que Diego nos descubrió. Es decir, cómo cambia la estructura de la sillería, del corte, y cómo diferentes bloques de esas plataformas nada tienen que ver con lo que hay por encima. Es decir, es como si pusiéramos tecnología del siglo XXI con tecnología del siglo XV. Y
estaríamos hablando de unos dioses descendidos del cielo, de unas estrellas muy concretas que en Egipto serían los Emsun-Hor y que aquí no sabemos qué son. Dioses con unos rostros, unos seres de cabeza deforme, de larga nariz, de largas orejas, delgados labios, con una mandíbula poderosa, mirada estoica, en algunos casos soberbia, con un cuerpo rechoncho y una gran barriga y 2 brazos con largos dedos, que no tienen ningún sentido, pero que tienen incluso también paralelismos en otras culturas. Hablábamos de los chachapoyas. Los chachapoyas en sus tumbas funerarias, enclavadas en sitios inexpugnables por completo, tenían rostros en sus tumbas muy parecidos. Y la gran clave de los moais, seguramente muchos se pueda explicar cómo se labraron, se tallaron y se transportaron, pero no se podrá explicar. Por ejemplo, yo tengo la imagen de un volcán que es el Rano Kau, si mal no recuerdo, donde está la ciudad ceremonial de Orongo. Es imposible que ahí llegara nadie. O en la misma cantera de los moais, en Rano Raraku, en el interior del cráter, en esa laguna Totora, ¿cómo pasaban por ahí? Hay preguntas que no tienen respuesta, y que generan multitud de inquietudes. ¿Qué obsesión tenía esa población de pascuenses con, pongamos, 2.000, 2.500 habitantes para fabricar de una manera obsesiva algo? Es que hay más de 889 moais, más los que no hemos descubierto que seguirán enterrados. ¿Qué tenían aquellas figuras, aunque algunas fueran construidas, o a quién querían representar con aquellas figuras para que llevaran a esa obsesión? Una obsesión que seguramente les llevó a la guerra. Esa obsesión, la de construir, la de utilizar materiales de madera, la de seguir tallando. Miguel, rápido, que nos vamos a otros misterios. Espero no venís por ahí. Bueno, yo creo que uno de los grandes misterios de Pascua, y sobre el que se están haciendo investigaciones fascinantes y que acabamos de incidir en ello, es la arqueoastronomía. Es decir, los ajus, esas plataformas que, como digo, son incluso más misteriosas y más importantes que los propios moais, estarían de algún modo alineadas con determinadas estrellas o determinados fenómenos astronómicos, ¿no? Edmundo Edwards, que es un tipo muy interesante porque es antropólogo, es un antropólogo muy conocido, muy respetado, pero que además vive en Pascua, y últimamente se ha liado o ha comenzado a colaborar con Juan Antonio Belmonte, español, astrofísico, trabaja en el Instituto Astrofísico de Canarias, y han llegado a conclusiones sorprendentes. Anteriormente, las investigaciones de Edwards mostraban que algunos de estos ajus marcaban equinoccios, solsticios, pero las últimas investigaciones llegan más allá, y es que marcarían, pues por ejemplo, a las Pléyades, Orión, ¿no? Además, marcarían pues el inicio del año, el inicio de las épocas de pesca. Estudiaron unos 30 ajus, ¿no? Y las conclusiones es que no estaban construidos al azar, sino que, como digo, marcaban esos fenómenos astronómicos. Hay uno de los ajus en el que estuvimos bastante tiempo, que se llama Uri A. Urenga, en el que hay solamente un moai sobre esa plataforma, sobre ese aju. Bueno, tiene 4 manos, ¿no? Luego Diego nos podrá explicar el porqué, ¿no? De esa cuestión tan extraña. Pero al lado del aju hay una serie de hendiduras en la roca que, según diversas investigaciones, servían para hacer mediciones solares. Pero es más, si trazamos una línea entre el moai y la roca, se podría predecir los solsticios de invierno y los equinoccios. Incluso hay un lugar más misterioso en la península del Poike, donde hay una piedra que, según la tradición, sería una piedra para observar estrellas, ¿no? Curiosamente, muy cerca hay un petroglifo que, según las investigaciones de Belmonte y de Edwards, en realidad estaría representando un mapa estelar, concretamente a las Pléyades y Orión, que además es algo que se repite en muchas culturas, también en Egipto, ¿no? Donde, según diversas teorías a las que aludía Fran, las pirámides pues ¿sí? estarían construidas siguiendo esa línea de las Pléyades, Orión. Espera, que tengo que preguntarle cosas a Diego. Hay 2 preguntas para ti rápidas. Primero, ¿esas 2 manos qué significan? ¿Esas 4 manos? Bueno, eso es un poco que simplemente el moai, contrariamente a lo que se piensa, se retocaba. O sea, el moai al final, una vez colocado, se pulían algunos detalles. Las manos, en este caso, quedaron muy arriba y las retocaron, las repulieron un poquito más abajo. Ya. Dicen que ¿cuánto mide la parte enterrada del moai?
si es que hay parte enterrada pues en los la que profundidad. enterrados son los que están en el volcán. Mira, tenemos un Moai que tiene unos 16-17 metros y tendrá pues la mitad enterrada, unos 8 metros, imagínate. Les hay enterrados, incluso se pensaba una de las teorías de que era el fin original de esos Moai, quedar ahí enterrados, porque cuando excavaron en las primeras expediciones arqueológicas vieron que no había ningún tipo de erosión bajo esa tierra, que quizás daba a pensar que pudieran haber sido realmente ese el fin, el de estar ahí enterrado, ¿no? Y es cierto, como contaban algunos compañeros que han estado ahí en la isla de Pascua, que en las plataformas alrededor hay animales, bichos, insectos, cucarachas, etcétera, y en la plataforma no hay nada, como si fuera eso. Es algo. que por la noche efectivamente salen cucarachas, además de un tamaño bastante importante. Sí que he oído, es cierto, que no, decían, las cucarachas no suben al altar. Yo me fijé una noche y se me escaparon unas cuantas que sí que subieron. Ya, las más atrevidas. Has escrito y has investigado acerca de ovnis, que es otro tema. Es que el tiempo se nos va. Vamos a hacer un segundo programa de otros misterios. ¿Se ven muchos ovnis en la isla? Se ven, hasta tal punto que yo el año pasado casi lo pillo. ¿Casi lo ves? Casi lo pillo. Una de mis amigas me vino al día siguiente corriendo a decirme: ¿Lo viste en Hangapico anoche? Un objeto que estuvo como una hora parado encima de su casa, de 30 a 40 metros de largo, que luego este año he podido confirmar que varias personas más lo han visto desde distintos ángulos, ¿no? Pero es algo, y ellos lo saben, los compañeros muy bien, es algo que pasa todos los días, toda la gente lo tiene asumido, es algo de lo que también no hablan, porque allí la gente es muy introvertida y muy suya. Pero cualquier gente con la que tengas la mínima confianza incluso te puede mostrar en sus móviles grabaciones de luces que ha captado cualquier noche allí en Pascua, ¿no? Tenemos un testimonio de uno de los testigos que nos cuenta algo que había visto. Vamos a escucharlo. Estaba pescando en la tarde y empezó a oscurecer. Entonces ya estaba oscuro y seguía pescando. Y hay una luz que salió del pueblo, una luz rara, ni siquiera parpadeaba. Una luz que salió, se iba acercando como hacia mi sector y se perdió en las nubes, pero... ¿El año pasado? ¿Cuándo fue? No, hace como un mes y medio. Entonces lo encontré extraño. Primero porque no es un avión. O si era una bengala, la bengala generalmente sube y tira humo. Y una luz que sube de esa manera... ¿Cómo era esa luz? Mira, en el fondo no es una luz blanca, una luz amarilla, como de los focos de las calles, que iluminaba muy fuerte, casi como un foco. ¿Qué tamaño tendría a comparación con una luna? A la distancia que yo estaba y donde se veía, que era por ejemplo en el pueblo, yo estaba en Jicotica, que es a más o menos 1 kilómetro y medio. Kilómetro y medio más o menos. Kilómetro y medio. ¿Y cuánto duró? Por lo menos yo calculé unos 50 segundos, casi un minuto. ¿Tú dónde estabas? Yo estaba en la costa, de cerca del pueblo, pescando en la noche. Entonces como yo estaba solo, yo dije, ¿qué será? Algo extraño, y yo primera vez lo veía. Algo extraño nomás, que no le podría decir un nombre, porque claro, hay muchas especulaciones también. Uno cree que puede ser eso, pero en el fondo no está seguro que lo que es. Está bien. ¿Cómo te llamas? Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Era el testimonio Sergio, uno de los testigos. Acostumbrados a ver ovnis. Una cosa más todavía, que creo que habéis investigado tanto, bueno, Miguel. Este corte parece así. La verdad es que nos hemos dado una buena paliza, porque no solamente íbamos al trote y al galope, nunca mejor dicho, buscando ajus, buscando moais. Pascua es un museo al aire libre, además tienes que ir con muchísimo cuidado, porque si te cuidas pisas una piedra y hay un petróglifo. Es algo increíble. Pero además de ver toda la parte histórica y arqueológica, bueno, pues con Juan Masella, con Miguel Pedrero, con Diego, pues estuvimos rebuscando lo que es la Pascua más sobrenatural. Los ovnis es algo absolutamente normal, y este corte es la mejor prueba. Habíamos conocido a una persona, se llama Sergio, y nos contaba cómo un mes antes había visto una luz en el cielo, nos daba la descripción. Pero había algo más, creo que tenía que ver con fantasmas. ¿Me dejas que lo escuchemos? Sí, bueno, te podría decir que hay encuentros incluso de tercer tipo, seres humanoides plateados bajando de una nave discoidal. Nos lo contaremos en la segunda parte. Antes ese testimonio de los fantasmas. Bueno, aquí hay una cultura que cree en su ancestro, creen en los espíritus. La gente, por ejemplo, dice que vio un barúa. ¿Qué es un barúa? Un barúa es un espíritu. Que vio un barúa en tal lugar y que se le apareció de tal forma y cuenta la historia. Es que no hay un lugar específico, son en toda la isla. A mí se me puede aparecer aquí, se me puede aparecer en otro lado. ¿Y cómo los describen siempre igual o...?
No, lo describen siempre igual. Si describen la estatura, describen el color de la persona y quizás cómo iba vestido. Se cree que hay barbas buenos y barbas malos que te quieren hacer daño. Entonces hay que saber clasificar eso. Hay sectores que corresponden a familias y hay familias que no pueden entrar a los otros sectores porque no les corresponde. Entonces los espíritus de ese lugar protegen a su gente. No quiere que entre más otra gente en ese lugar. ¿Creen también en los espíritus, Diego? Esto es un tema interesantísimo donde la arqueología jamás va a entrar. Es el tema del mundo espiritual, algo muy muy presente en Isla de Pascua, donde hemos podido ser testigos de relatos estremecedores y donde esa conexión, ese mana que hemos antes un poco apuntado, está muy presente. ¿Qué era el mana? El mana era esa conexión perdida con sus ancestros, ese mundo espiritual que quizás están perdiendo. Se cuenta el relato del último rey, el último Ariki, el último que venía de esa descendencia, era un niño, Gregorio, de 12 años. Él fue bautizado, de los primeros. Con él se dice que se perdió esta conexión con el mundo espiritual. En el momento de bautizarse, sus baruas, sus espíritus, abandonaron su cuerpo y con él perdieron el dominio de contactar con sus barua, con sus aku-aku. Pero lo hemos visto, siguen ahí en contacto con ellos, sobre todo con los Rapanuis, con los nativos originales. A pesar de los móviles que tienen de todo y allí, ¿no? Efectivamente, a pesar de todo, están muy presentes, lo ven como algo normal y siguen con esas supersticiones de los territorios, con ese respeto de no querer molestar a esos espíritus, a esos tupuna, como ellos llaman. Y bueno, es algo más que evidente también, ese mundo espiritual muy presente. Tenemos que terminar esta primera parte del mundo de la Isla de Pascua. ¿Vuestra última impresión o primera impresión de ese primer viaje, Fran, Miguel? Habrá que volver, ¿no? No, sí, habrá que volver porque yo me lo he perdido, o sea, que hay que volver sin duda. Seguro. Y no, que empiecen ellos. Bueno, ya sabes, yo sobre todo me quedo con los ovnis, ¿no? Yeah. No es que sea habitual, es que es absolutamente habitual. El testimonio que acabamos de escuchar de Sergio fue el principio, porque Sergio nos puso en contacto con otras personas y a partir de ahí salieron todo tipo de casos de encuentros cercanos con humanoides, aterrizajes. Los ovnis están muy, muy presentes en Pascua y yo me pregunto, quizás también han estado presentes con el origen de Pascua. ¿Tienen algo que ver con los Moai? Lo dejo ahí. Bueno, Pascua seguirá siendo la isla de los mil misterios. Pascua, por mucho que la arqueología va limando algunas cosas, que creo que tampoco hay que irse a teorías muy heterodoxas, porque a Pascua no le hace falta. Pascua seguirá viendo cosas que jamás se van a descubrir, que seguirán allí y que seguirán fascinándonos, ¿no? Tendremos que volver, ¿vale? ¿Cuándo vuelves tú? ¿O cuándo volvemos? Yo ya estoy pensando y quizás es para este año me vuelvo otra vez para allá. Yo voy contigo, ¿vale? Venga, perfecto. Gracias, Diego, por haber estado con nosotros. A vosotros. Gracias, chicos. Vamos a seguir viajando. Ser felices. Miguel, nos vemos. 3:30, 2:30 las Islas Canarias. Hay más temas. Nos quedamos cerca de España para luego volver a salir de viaje hacia Japón. Algunos de los misterios que estamos investigando por aquí cerca nos lo cuenta nuestro siguiente invitado. Meinei Mayorongo, Arobatu Korua, Tingo Ote Grupo Nei Hetangata Audiovisual, Espacio en Blanco, Arobatu Korua. Nos vamos hasta Aragón a ponernos en contacto con otro de nuestros compañeros, Joseba Orraca. Buenas noches, Joseba. Muy buenas noches, Miguel. ¿Dónde estás ahora concretamente? Pues ahora estoy sentado en mi despacho tranquilito haciendo unas cosillas, estaba preparando unos temas y me pilla súper relajado. ¿En Zaragoza o en dónde? Ahora mismo estoy en La Rioja. La Rioja. La Rioja. Buen sitio, ¿no? Muy tranquilo y muy pequeñito y muy acogedor. Ajá. Vale, pues Joseba, ¿qué estáis haciendo ahora? Bueno, déjame que te presente, sois el grupo UFO, un grupo que os dedicáis solamente a investigar ovnis o a alguna otra cosa más. No, bueno, lo que es el Grupo UFO es una asociación, es la Asociación Española de Investigación de Fenómenos Paranormales, ¿no? Y como tal, pues aparte de dedicarnos a la investigación y al estudio de fenómenos extraños, pues también tenemos ese puntito para divulgarnos. Hacemos un poquito de radio, hacemos un poquito de televisión, para acercar, ¿no?, lo que es el fenómeno como lo vemos nosotros, ¿no?, desde el punto del aficionado, porque en definitiva no somos investigadores, somos aficionados, curiosos de lo extraño. ¿Ya tú te dedicas a alguna otra cosa? ¿Trabajas en algo...?
Sí, yo trabajo porque esto, claro, eso es un hobby. O sea, yo tengo mi trabajo personal, que es con lo que como todos los días y pago la hipoteca, y el estudio de investigación pues es un hobby, una pasión para muchos, incluido yo, pero en definitiva viene a ser un hobby. ¿Cómo engancha, verdad, este asunto? Esto engancha, llevo 25, 26 años y cada día estoy más enganchado, muchas veces desilusionado, pero vamos, a base de avanzar, pues siempre tienes esas ganas, ¿no?, de encontrar respuestas. Y es curioso, Joseba, que en tu página haces hincapié en algo cuando, dices que no es una página para que la gente vaya a que le adivinen el futuro, ni a que les quiten males de ojos, etcétera, etcétera, pero dices que hay mucho mancante en todo esto, ¿no? No pagar por este tipo de historias. Cuando te hacen cobrar, te hacen pagar, te están engañando, ¿verdad? Sí, ese es uno de nuestros puntos de vista muy claros. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos sin ánimo de lucro, somos una asociación sin ánimo de lucro, los congresos, las salidas, las actividades, pues si tenemos que acudir a algún sitio, se hace siempre sin ánimo de lucro, no cobramos por nada lo que hacemos, todo que está relacionado con este fenómeno, y entendemos pues que hay demasiados vividores para seguir sumando más, ¿no? Yo personalmente puedo llegar a entender que si alguien acude a una casa, a hacer una limpieza, a buscar un fenómeno, no puede cobrar por ello porque estaría robando. Estaría engañando a esas personas porque no va a dar una solución. El investigador o el aficionado como nosotros no damos soluciones, ¿no? Buscamos respuestas y descartamos opciones, pero en definitiva no damos una solución, luego no podemos cobrar por esa ayuda que no vamos a dar. Sin embargo, ¿cuánta gente lo hace? Demasiada, y ese es el problema. Intentamos pues siempre desenmascarar, no aconsejar. Es muy difícil que el público de a pie enseguida encuentre en el periódico, un vidente, una revista, un 906. Nosotros no nos anunciamos en ningún lado, pero intentamos que con este tiempo, con nuestra página web, con los programas que vamos haciendo, pues que todo el público en general, todas las personas que tienen ese tipo de problema, pues que entiendan que pagar por ello lo que va a hacer es complicar aún más si cabe lo que le está pasando a ellos, ¿no? Ahí ha quedado claro, Joseba. Ha quedado claro. Nos vamos como decíamos, a Aragón. Vuestra última investigación, según me has contado, que nos vas a relatar mucho más, es en un hospital de Zaragoza. Hay muchos misterios en muchos lugares, ¿eh? Sí, no tiene que estar, parece que se ha puesto de moda los sitios abandonados, tétricos, donde ha pasado alguna cosa, ¿no? Aragón es muy grande, es mucho más grande que La Rioja, y por consiguiente nos llegan muchísimos más casos que en esta provincia, ¿no? Y en esta ocasión, pues recibimos las noticias de que un hospital que está en funcionamiento, a raíz de unas reformas, pues empezaron a notar el personal que trabajaba allí una serie de circunstancias, ¿no? Espera, Joseba, ¿quién nos llama? ¿Gente del hospital o...? Sí, nos llamó gente particular del hospital, trabajadores de la zona. Ajá. Y entonces acudimos, como siempre, pues con la máxima discreción para comprobar que lo que estaba pasando allí pues tenía una explicación, ¿no? Y acudimos, como ya te digo, pues una tarde tranquilamente, con el silencio, estando con el personal que estaba trabajando en ese momento. ¿Lleváis equipo? Discúlpame que te vaya cortando. Siempre. El equipo, vamos a ver, yo tengo una cosa muy clara, yo me fío de lo que se me queda grabado en un equipo de registro, en el vídeo, en la fotografía, de mis ojos y de mis oídos. En este tema es muy muy difícil fiarse porque la sugestión o una sombra, cualquier cosa te puede llevar a un error. Sin embargo, aquello que ha quedado grabado, pues se puede trabajar con él luego en el laboratorio, claro. Vale. ¿Y qué ocurrió? ¿O qué pasó? Pues acudimos hasta allí para intentar hablar con el testigo. Para nosotros el testigo es lo más importante de un caso. O sea, ya aparte de la fenomenología que pueda haber en el lugar, la persona que está viviendo eso es lo más importante. Nos gusta estar cara a cara con ellos, pues para ver cómo se explican, cómo reaccionan, cómo se encuentran en el escenario, su lenguaje corporal, ¿no? E intentamos pues que nos cuenten. Nosotros no preguntamos, no interrogamos, ¿no? Dejamos que hablen y que nos cuenten lo que está pasando allí. Y en definitiva pues nos contaron que se había hecho una serie de reformas, y a raíz de esas reformas pues empezaban a oír en la planta superior, que está vacía, pues un piano. Algo muy curioso porque ya digo que eso no son oficinas y ahora mismo se encuentran pues sin uso, y aparte de ello pues había una serie de variaciones en la zona de trabajo del laboratorio pues que no se ajustaban, ya que es una zona acondicionada y está regulada siempre a temperatura. Nosotros cuando estuvimos indagando un poquito sobre el tema, pues hablando con otros trabajadores e incluso con gente que ha estado allí mucho más tiempo que ellos, nos relataban que hace un montón de años pues allí pues estuvo una enferma y era pianista.
Y ese es el detalle curioso, ¿no? Decir, bueno, pues si enseguida se puede asociar, ¿no?, al piano, pues a una fallecida, algo que se ha quedado allí impregnado. Y básicamente lo que hacemos nosotros en un lugar, pues aparte de recoger información, es asegurarnos de que nada normal pueda estar haciendo ese efecto. O sea, intentamos, pues, desde las cajas de persianas, el sistema de megafonía, habitaciones anexas, el exterior, pues todo se queda analizado para intentar descartar. Nosotros cuando vamos a descartar posibilidades. Ajá. Y no nos cuentas más. Bueno, el caso es que todavía sigue abierto. De momento no hemos encontrado una explicación. De todas las pruebas que hemos hecho en las grabaciones parafónicas no se ha quedado grabado nada. No hemos registrado ningún tipo de exceso de temperatura, no hemos registrado ningún tipo de anomalía eléctrica, incluso no hemos escuchado el piano. Entonces alguien podría pensar, pues, que allí no pasa nada. El problema es que nosotros vamos unas horas. Acudimos unas horas a hacer las pruebas. La gente que trabaja allí continuamente es la que está viviendo el fenómeno. Y siempre decimos una cosa muy clara: hay que hacer un seguimiento continuo a un caso. No puedes ir a hacerte la foto, hacer las grabaciones y abandonarlo. Nosotros lo que hacemos estamos siguiendo este caso, llevamos un año con él y hacemos ahí más pruebas, comprobamos, estamos con diferentes personas, pues para intentar buscar una solución. No es un fenómeno agresivo, no es un fenómeno molesto y la gente está muy tranquila, pero siempre se queda la cosa de ¿y si hay algo ahí, no? Ya. Estaremos en contacto, a ver si nos cuentas. Estaremos. Sin embargo, Josebas, están otros muchos lugares donde sí habéis investigado. En un lugar es el Espinazo del Diablo, que le llamáis, o en Turrunco, en un pueblo, monasterio del desierto. ¿Algún lugar que te haya llamado la atención? Bueno, esos escenarios hay que entenderlo que nosotros cuando vamos a estos escenarios siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, un biólogo que quiere analizar el agua de un río tiene que ir hasta ese río a recoger una muestra, ¿no? Nosotros entendemos que las pruebas que hacemos en el laboratorio, con las condiciones más o menos controladas, hay que luego pues transportarlas al exterior, ¿no? Hay edificios donde se habla siempre de la impregnación trágica de esos lugares. Y hemos acudido a varios de esos, como ha dicho bien Calanda, en Turruncún, pero uno de los sitios que siempre tenemos referencia a él, porque por desgracia hay una leyenda terrible, negra y que es mentira, que es el sanatorio de Agramonte, de tuberculosis de Agramonte. Sí. Ese, digamos, que es nuestro escenario preferido porque hemos conseguido desmentir punto por punto todo lo que se ha relacionado con este lugar. ¿Qué se contaba primero, dónde está, en Agramonte? Perdón, sí, el sanatorio de tuberculosis está en el Moncayo, ¿no?, en la provincia de Zaragoza. Ajá. El término se llama Agramonte. Es un antiguo edificio, es un preventorio antituberculosos, pues que está en medio del bosque, y nosotros yo lo conocí y en cuanto lo vi me enamoré de él. Dije, este lugar es el escenario perfecto, pues para aquellos miembros más nobles, más jóvenes que entran a la asociación, se quiten la sugestión, ¿no? Es un edificio pues que está abandonado, tiene largos pasillos, muchas habitaciones y, como ya digo, está rodeado de pinos, ¿no? Y cuando cae la noche, pues cambia muchísimo el escenario y es un aula de trabajo, lo adoptamos como si fuese un aula de trabajo. Pues a raíz de esos viajes, para que los compañeros te fuesen pues quitando el miedo y que fuesen aprendiendo, ¿no?, a desenvolverse, pues surgieron una serie de leyendas, ¿no? Las leyendas que han trascendido en programas de radio y televisión. Se cuenta de que cuando aquello fue un hotel en la época de la República, antes de la Guerra Civil, justo cuando empezó la guerra, pues la leyenda más fuerte es que fue asaltado y el personal que estaba allí, los turistas, fueron asesinados y violados. Luego también se cuenta pues de que allí el personal que vivía allí, los enfermos, sufrían agonías terribles y fallecían. Se habla también de que la capilla está maldita. Y esa es la leyenda negra de que hace que casi todos los sábados jóvenes suban hasta allí buscando ese misterio, ¿no? Uh-huh. Nosotros, yo tenía esa referencia, esas leyendas, y fue mi compañera Charo Lozano, que es la presidenta del grupo UFO en Aragón, la que me dijo, Joseba, a mí no me cuadra algo de lo que pasa en estas leyendas. Y se dedicó a bucear en el archivo de Zaragoza, en la hemeroteca, buscando esas noticias, ¿no? Porque una cosa tan grave como una violación, asesinatos en la guerra en un hotel, tenía que haber quedado registrado, ¿no? Y al no encontrar nada, es cuando empezaron a surgir las preguntas. ¿Aquí qué pasa? ¿Estamos ante algo de verdad? ¿Lo que se está vendiendo es verdad? Y entonces pues hicimos lo que hay que hacer, y documentarse e investigar hasta lograr pues desmentir pues todo el fenómeno. ¿Todo había sido una invención? Exactamente. El tema de la leyenda de que el personal fue asesinado y violado cuando era en hotel, pues cayó por su propio peso al comprobar en el archivo de Tarazona que tuvimos la oportunidad de coger toda la documentación que existe sobre el sanatorio,
toda, o sea, desde el primer boceto que se hizo hasta el último plano, y allí nunca hubo un hotel. O sea, nunca se construyó un hotel, nunca se inauguró un hotel, nunca había funcionado como un hotel. Luego, si allí no ha habido un hotel, no puede haber sido asaltado en la guerra civil. Ese edificio solamente fue un sanatorio de tuberculosos. Y la otra leyenda de la capilla, que está maldita, que siempre se ha vendido porque se construyó como un pegote anexo al edificio, bueno, la capilla se construyó a la vez que el edificio. Exactamente igual, o sea, según se hacía la primera fase de edificio, se hizo la segunda, la tercera y la capilla. Y en cuanto a que los enfermos pues morían agonizando y tenían unas muertes terribles, nosotros fuimos localizando a personas que habían estado allí, incluso fotografías de la época. Hablamos con personal que había estado trabajando allí, con enfermeras, con el hijo del conserje, y nos relataban todo lo contrario. O sea, la gente que iba allí no fallecía, hubo fallecimientos muy pocos y por causas ajenas a la enfermedad de tuberculosis. La gente cuando llegaba pues sufría mucho, ¿no? Que se iba a dejarse a las familias, se iban a alejar de ellos, pero cuando se marchaban después de la cura también se iban llorando porque allí habían hecho una gran familia. El centro no era un sitio tétrico ni peligroso ni abandonado, sin embargo allí lo que hacían era pues una vida totalmente normal, llena de actividades, hacían teatro, una serie de talleres, había colegio. Y vamos, lo que se ha vendido como esa leyenda negra del edificio, pues es lo que atrae, ¿no? a toda esta, vamos a llamar, chavalería, busca misterios hacia este tipo de lugares, sin llegar a documentarse. Fíjate, Miguel, hasta qué dónde ha llegado la cosa esta, que nosotros lo hemos estado desmintiendo como lo estoy haciendo ahora. Y la gente no se lo cree, ¿no? Y no se lo cree, o sea, claro. Se sigue, tú ahora pones Sanatorio de Agramonte en internet y vas a encontrar un millón de referencias hacia lo tétrico, hacia las leyendas, y esas leyendas son mentiras. Nosotros lo que intentamos es pues que, bueno, vale, el misterio existe, los fenómenos paranormales están ahí, pero cuando algo no es cierto no te puedes apoyar en él porque al final pues es una gran bola que se va haciendo cada vez más grande y acaba pues como una gran mentira. No es misterio todo lo que nos cuentan por ahí. Qué bien que haya grupos que se dedican a investigar las fuentes para tratar de aclararlo. A punto de terminar, Joseba, algo que sí te haya llamado la atención de las investigaciones que hayáis hecho hasta ahora. Bueno, lo que más me llama la atención, y como ya he dicho siempre, es el testigo. O sea, por muy extraña y absurda que pueda parecer pues una situación ya pues ufológica o parapsicológica, porque lo son, en verdad que son muy muy absurdas, incomprensibles. Cuando hablas con una persona, y eso es lo que siempre digo, hay que hablar con el testigo, no te puedes sentar en un ordenador, hacer un clic y buscar testimonios o buscar casos. Las personas cuando te lo cuentan, cómo te lo cuentan, cómo lo viven, cómo lo recuerdan o cómo reaccionan, ese es el día a día del investigador. Con ellos cómo se aprende. Y siempre te das cuenta de que cuando algo es verdad, porque hay que entender que nosotros no somos expertos en nada, nos pueden engañar, nos pueden mentir, pero cuando el testimonio de una persona coincide casi palabra por palabra con otra que no se conoce, y hay esos puntos oscuros que no han trascendido a través de internet y que muy pocas personas, pues aquellas personas que estamos dedicados a esto lo conocemos, y te das cuenta de que pues estas personas lo hacen exactamente igual, sufren las mismas vivencias, tienen las mismas experiencias, pues es lo que pues de momento hoy nos sigue empujando, ¿no? a buscar esas respuestas imposibles a preguntas increíbles. Para terminar, ¿no se puede comunicar con el más allá? Porque me decías que estáis volcados en la transcomunicación. Bueno, con el más allá o con el más acá no sabemos lo que se hace la comunicación. Sí es cierto, y esto es real, de que algo queda registrado en nuestros aparatos, ¿no? Hay esos pequeños voces, esos pequeños registros, y eso queda registrado y eso es real. Que ya sea del más allá o sea del más acá, sea el investigador, sea una otra dimensión, eso de momento nosotros no estamos ni preparados ni cualificados para responderlo porque no lo sabemos. Nosotros sí hemos avanzado en el tema, pues descartando ya esos ruiditos y esas vocecitas en busca de la respuesta inteligente que interactúa con nosotros, ¿no? Y de momento la estamos consiguiendo, pero esto no nos da pie porque claro, no tenemos la capacidad ni la, vamos a llamar, oportunidad para que cada vez que coloquemos un grabador estas voces se hagan presentes. Luego, cuando se habla de parafonías, que si son voces de difuntos o seres de otro planeta o seres de otra dimensión, pues yo estoy abierto a todo hasta que no tenga la constancia y no tenga, vamos, la total claridad de que lo que estoy grabando es algo, no puedo aseverar ni pensar que es. Lo que sí entiendo y hay que dejarlo pues bastante clarito es que en la transcomunicación lo más importante es conocer el equipo con el que trabajas. Y nosotros pues lo conocemos bastante bien y ahora nos hemos centrado no ya en el mensaje de las voces, ni quiénes o qué lo hacen, sino en el
cómo se quedan grabadas. Una vez que sepamos cómo se quedan grabadas, pues creo que daremos un paso bastante grande y podremos avanzar en el tema de la transcomunicación. Joseba Urraca, del grupo UFO. Si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros para ir a ese lugar, a Agramonte, a aprender cómo se investiga de forma seria, ¿dónde podemos hacerlo? Pues directamente a través de la página web, que próximamente vamos a modificar la dirección, pero de momento está habilitada en www.grupoufo.com. ¿Sí? Ahí van a encontrar el email de contacto, o a través de la web de la radio, que esa no cambia nunca, que es www.laultimapuerta.com. Ahí tiene toda la forma de contacto y como siempre estamos abiertos, total discreción y sobre todo pues todo es gratuito. Repito, pagar por intentar resolver un problema es complicar este. Gracias, Joseba. A ti, Miguel. Fuerte abrazo, estamos en contacto y ya sabes, aquí estamos para cualquier cosa. Un fuerte abrazo. Nos encanta eso de que no hay que pagar por ciertas cosas. Un fuerte abrazo. Venga, un saludo. Hasta pronto. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Tres y 48, 2 y 48 en las Islas Canarias. Cambiamos de escenario, nos vamos hasta Japón, hasta un lugar olvidado, a conectar con Begoña González. Buenos días, Begoña, para ti, buenas noches para nosotros. Hola, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, mira, justamente cuando he tenido la llamada... Viviendo un terremoto, me han dicho, ¿no? Segundo ha habido un terremoto, pero muy breve. Sí. Y he dicho, uff... Porque hemos estado esta semana bastante tranquilos por aquí, no ha habido muchas cosas. Sí. Pero justo ha sido muy cortito, nada, en cuestión de segundos. ¿Qué horas es allí ahora en Japón, donde estáis? Pues ahora son las 11:48, no tengo el reloj, pero... 11:49 más o menos. Sí, pues 11:49. Ya. Sí. Terremoto, que si lo habéis sentido, dices pequeñito. Pues no he mirado, como estoy hablando, no he mirado el ordenador, pero enseguida se suele... la agencia japonesa de meteorología enseguida nos suele indicar dónde se ha producido el terremoto. Ajá. Entonces no sé exactamente dónde ha sido ahora mismo. Estoy un poco lejos del teléfono. Ya, tranquila. Pero bueno, es que no ha sido, no ha sido demasiado fuerte, pero que sí que lo hemos sentido. ¿Ya vivís acostumbrados a eso, los terremotos ahí en Japón? Pues ¿no? Sí, lo que pasa es que después de este terremoto tan grande que tuvimos el 11 de marzo, la verdad es que estamos como un poquito en tensión. O sea, como diciendo, bueno, va a ser pequeño, va a ser grande. Ya. Hay quien dice que estáis esperando uno muy grande, ¿no? Eso es lo que dicen. El porcentaje, el otro día me comentaba una amiga que había descendido a un 40% de probabilidades de que tuviéramos el Gran Tokai, que está hacia la zona que dicen sería 130 kilómetros al sur de Yokohama. Yokohama está a 30 kilómetros al sur de Tokio. Sí. Y entonces, bueno, que esperemos que no suceda. Pero bueno, sí sé que se habla de la posibilidad de ese terremoto. Y además es que ahora los terremotos se producen todos los días y sobre todo hay muchísimos en la zona de Fukushima. Siguen siendo donde más terremotos hay. Yeah. Pero también están llegando al sur, a la zona de Nagasaki, de Kumamoto, que es la isla de Kyushu, en el sur del Japón. O sea que está un poco por toda la isla. Ya. Tenemos 5 minutos solamente, Begoña, y queremos que nos cuentes cómo está la situación. Aquí ya los medios de comunicación han casi dejado de hablar del asunto. ¿Cómo lo seguís viviendo allí en Japón? Nosotros no queremos olvidarnos de esa tremenda catástrofe de la gente que sufre todavía. Pues mira, aquí, sin embargo, el tema sigue estando muy latente, es muy importante. Se habla en todos los medios de comunicación, en la televisión, que sepáis que en los trenes japoneses hay un canal que llaman de noticias y salen todos los días noticias sobre la zona de Tohoku y sobre los evacuados y la central nuclear. La central nuclear sigue estando en un estado preocupante, puesto que los reactores 2 y 3 siguen echando humo, que no sabemos por qué
qué, pero siguen echando humo. Siguen tratando de enfriar el reactor número 1 y le están poniendo azote para evitar que haya una explosión de hidrógeno. Hay muchísima agua contaminada que están tratando de evacuar a unos túneles o a unos contenedores que no sé luego qué van a hacer con ese agua, por eso que nos explica. La situación de los evacuados es muy preocupante. Hay unos 150.000 evacuados que están recibiendo muy poca ayuda del gobierno y además solamente aquellas personas que están dentro de la zona de evacuación de los 20 kilómetros de la central de Fukushima. Entonces hay muchísima gente que se siente abandonada. Aquí en donde yo vivo, en Kanagawa, hay unas familias que vienen de Ibaraki, de Fukushima, que no desean volver y que lo han perdido todo con el tsunami y que nos han comentado que no tienen ninguna ayuda del gobierno. Entonces la región de Kanagawa, donde yo vivo, mediante algunas asociaciones está tratando de movilizar, está tratando de encontrar ayudas para estas personas, por ejemplo, subvencionando casas de protección oficial. Y bueno, reciben la mayoría de la ayuda que reciben es de asociaciones y de japoneses, de sociedades privadas, ¿no? El gobierno muy poca ayuda y muy tarde. Entonces hay muchísimas protestas por parte de agricultores, de pescadores que lo han perdido todo y además que ahora mismo, aunque el gobierno ha levantado la prohibición de venta de productos contaminados que provienen de esta zona, de la zona de Fukushima, de Ibaraki, de Tochige y de Guma, la gente no está comprando los productos. Entonces les piden indemnizaciones y hay un sentimiento de gran abandono y además de rabia que hasta ahora no se veía, pero yo creo que ahora ya están diciendo, bueno, llevamos va a hacer 2 meses en mayo, el 11 de mayo, y todavía no tenemos unas grandes soluciones, y lo que nos dicen es que tardarán 10 años en construir la región de Tohoku. Entonces, sí hay, he escuchado ya incluso personas que yo conozco que son como muy tranquilas, que están diciendo, bueno, es que no puede ser, el gobierno nos ha engañado, una sensación de engaño, puesto que les habían dicho que la energía nuclear no tenía ningún problema y de que todo estaba preparado, que no se preocuparan, que habían hecho unos muros de contención si venían tsunamis y que realmente habían estudiado muy bien el problema de los terremotos. Entonces he hablado con gente mayor que tiene unos 70 años y que me comentaba, es que nos han engañado, o sea, como realmente se lo habían creído. Yo creo que todos nos lo habíamos creído, ¿no? Que esto no iba a pasar nunca. Qué pena, Begoña. Para terminar, ¿tenéis miedo? ¿Tenéis miedo a la contaminación, a la radioactividad? Bueno, yo personalmente sí que tengo cuidado a la hora de comprar los productos, sí que pregunto de dónde vienen, me da muchísima vergüenza porque sí, no lo puedo evitar, me siento diciendo, preguntar de dónde vienen las cosas, sobre todo cuando voy a comprar zanahorias y cosas de estas que están debajo de la tierra, ¿no? Entonces sí lo pregunto y luego me digo, bueno, como soy extranjera, pues que piensen que soy horrible y les voy a preguntar, pero la mayoría, claro, yo no sé muy bien leer los kanjis, es porque está escrito, ¿no? Tienen que poner de dónde procede, entonces a veces no lo sé muy bien. Los que reconozco bien, pues claro, no compro los productos y tal. Pero más que miedo, seguimos todos muy atentos a las noticias, ya que el tema no se ha olvidado, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Ojalá se solucione, ojalá la naturaleza nos ha dado un aviso de que la radioactividad tiene sus peligros y, como tú dices, a veces nos sentimos engañados, y algo que nos ha sorprendido mucho desde aquí es la forma de comportarse de los japoneses. Sigue habiendo, aunque la gente esté cansada, sigue habiendo ese ejemplo de saber estar, de comportarse, de saber estar, de respeto. Debo decir que la gente sí, por ejemplo, ahora estoy con unas familias que vienen de esta zona y hablamos con ellos para preguntarles qué necesitan. Es gente que no tiene nada y que tiene niños pequeños, pero muy pequeños, de 3 o 4 años, y cuando les decimos, seguro que no necesitas pañales, no sé, leche para el niño, te lo piden, pero de una manera, dicen, perdona, por favor, que te lo pida, con una gran dignidad. Y otra cosa que yo quería remarcar es que sigue habiendo una gran solidaridad. Ahora mismo se celebra la Golden Week, que son las vacaciones japonesas, y muchísima gente, sobre todo gente que tiene 60 años, así que dicen, bueno, yo me voy a ir para allá, porque si yo recibo radiación, no va a pasar nada.
Entonces, vosotros que tenéis niños y que sois más pequeños, que sois más jóvenes, no vengáis, pero nosotros sí tenemos que ir. Y hay gente, hay asociaciones de personas mayores que están tratando, que van a ir y están yendo a esta zona de Fukushima, de Ibaraki, sobre todo a la zona de Fukushima, que es la zona que tiene más radiación, para tratar de ayudar y apoyar a los evacuados. Qué ejemplos tan increíbles. Existe mucha solidaridad, tanto da igual el país y da igual los colegios internacionales, las asociaciones culturales, todo el mundo se está uniendo para conseguir dinero y apoyar y ayudar a estas personas. Qué bonito ejemplo, que el gobierno no les olvide. ¿Vosotros estáis bien, Begoña? ¿Tú estás bien con tu familia? Sí, no te preocupes, estamos muy bien. Bueno. Tenemos de vez en cuando estos sobresaltos, pero bien. Afortunadamente sí que es cierto que están muy bien construidas las casas japonesas. La nuestra todavía aguanta, yo no sé lo que todavía aguanta a pesar de todos los movimientos sísmicos que hay todos los días. Nos alegramos. Pero sí está bien, no hay ningún problema, gracias. Te despido, seguramente tendremos que volver a ponernos en contacto contigo porque nos sigas contando, ¿vale? Vale, muchas gracias. Fuerte abrazo, un beso grande para la familia, gracias por contarnos todo y gracias por el ejemplo de solidaridad. Muchas gracias por no olvidaros de la gente de aquí de Japón. No nos olvidamos. Beso grande, Begoña.